Buenas, perfecto. Bueno, ahora sí comenzamos. Antes de que comencemos, se me ha pedido informarles que los certificados para este curso estarán disponibles el día 11 de noviembre, ¿ya? En la dirección directamente de la Alianza Francesa. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy cerramos entonces el mini seminario que habíamos comenzado acerca de la filosofía de Simone de Beauvoir, ¿ya? Y en la primera clase les había comentado que Simone de Beauvoir no debe ser percibida como la novia de Sartre o como la novia de un inmenso filósofo, sino que como una verdadera filósofa ella misma. Gracias. Entonces es lo que vamos a intentar ver hoy para un poquito ir cerrando los temas, ¿ya? Es una inmensa filósofa porque, tal como vamos a intentar ver hoy, modifica de cierta manera el existencialismo. Y lo modifica sobre dos conceptos fundamentales, que de hecho son tal vez los dos conceptos fundamentales del existencialismo. Primero, modifica el concepto de situación y, por lo tanto, modifica el concepto de también libertad, ¿ya? Que es un concepto fundamental para Sartre. Habíamos también visto que una de las grandes fuerzas del segundo sexo es que, a pesar de plantearse la pregunta ¿qué es una mujer?, lo que podría parecer como una pregunta extraña, pues lo interesante es que nunca Simone de Beauvoir responde a eso de manera esencialista, es decir, nunca dice la mujer es esta esencia o ser mujer es tener estas características precisas. Y habíamos visto hasta ahora que también nunca lo contesta de manera exclusivamente nominalista, tal como si pudiéramos decir que todo en la mujer es una pura construcción social, ¿ya? O que el ser mujer es el fruto de una pura construcción histórica o sociológica. Precisamente intenta superar o liberarse de esta oposición entre esencialismo y nominalismo, proponiendo lo que es para ella la única buena definición, aunque no sea una definición esencial, de qué es una mujer, y que es precisamente la mujer es una situación. Entonces es lo que vamos a ver hoy, ¿ya? ¿Se acuerdan que ya habíamos visto, para los que estaban aquí en la clase de Sartre, lo que era una situación? Y habíamos intentado explicar que para entender lo que es una situación hay que partir de la libertad individual y preguntarnos en qué tipo de mundo vive un individuo. Y el individuo vive, o como habita tal vez dos mundos diferentes. El mundo del ser, que no nos interesa tanto, y el mundo del aparecer. De ahí el gran gesto fenomenológico sartreano, ¿ya? ¿Qué significa? Que el ser humano vive mucho más en el mundo de su aparecer que en el mundo del ser. Pues habíamos comentado en aquel entonces que al final el mundo, tal como yo lo percibo, es el mundo que me aparece a raíz de las diferentes significaciones que yo proyecto sobre él. Por ejemplo, bien sabemos que el tiempo vivido y el tiempo físico no es el mismo tiempo. Una hora de clase sobre Hegel y una hora haciendo el amor no es la misma hora. Aunque físicamente sea la misma hora, tal como nuestra conciencia vive esta hora, es decir, tal como nos aparece ese tiempo, pues obviamente no es el mismo tiempo. Igual pasa para el espacio. Sabemos que los conceptos de, por ejemplo, cercanía, algo que está lejos o algo que está cerca, pues no existe cercanía objetiva, ¿ya? Algo que está cerca depende del objetivo que yo proyecto sobre esta cosa. Así que podríamos oponer el mundo tal como es, que al final no nos importa tanto,
de lo que en fenomenología se llamaría el mundo vivido o el mundo de las vivencias. Y de hecho podríamos preguntarnos, cuando yo hago una pregunta del tipo, ¿qué importancia tiene mi padre en mi vida? Pregunta fundamental. Esta pregunta se debe contestar según el ser de mi padre o según el aparecer de mi padre. Pues bien, ven que lo que realmente tiene impacto sobre nosotros es la manera según la cual mi padre me aparece. ¿Ya? Me aparece severo, me aparece suave, me aparece bueno, me aparece generoso, pero al final no me importa tanto lo que él fisiológicamente es. Por lo tanto, vivo en un mundo, explica Sartre, que no es nada más que el reflejo de las diferentes significaciones que yo proyecto sobre él. A tal punto que podríamos decir, el mundo no es nada más que una red de significaciones. Esa es para la filosofía sartreana, ¿ya? El mundo surge como completamente neutro, yo proyecto significaciones sobre él, y estas significaciones se reflejan en la manera según la cual este mundo me aparece. No obstante, explica Beauvoir, tal vez debamos modificar ligeramente este concepto de situación o de mundo vivido, por la razón siguiente. No es obvio, explica ella, que el mundo esté completamente neutro y que yo proyecte significaciones sobre él. Más bien, cuando yo llego al mundo, cuando yo nazco, el mundo ya está significado por otras personas. Es falso decir, le va a decir Beauvoir a Sartre, es falso decir que yo llego en un mundo completamente neutro. Este mundo ya tiene sus códigos, sus reglas, sus normas y sus diferentes significaciones. Y esto surge, o como mínimo, esto aparece en el segundo sexo porque en la guerra 39-45, tanto Sartre como Beauvoir hacen la experiencia del colectivo. Eso lo explica Sartre en una carta. Y él dice, si bien cuando yo redacté El ser y la nada en 1943, creía en el individuo absolutamente libre que significa el mundo tal como a él le da la gana, pues la guerra mundial, habla él, me hizo ver que en realidad hay significaciones colectivas que preceden las significaciones que yo proyecto sobre el mundo. Y de ahí que muchas personas explican que en realidad hay dos Sartres. El Sartre preguerra, que es el Sartre que piensa el individuo, y el Sartre postguerra, el que redactó esos 2 volúmenes de 800 páginas cada uno, La crítica de la razón dialéctica. Si es que algún día no tienen nada que hacer, pueden leer esto, muy interesante. Pues es la segunda filosofía de Sartre en la cual de repente se da cuenta que no, tal vez el mundo yo no lo signifique absolutamente tal como yo quiera. Ya hay significaciones que me preexisten. Pues de cierta manera, eso ya está en el segundo sexo de Simone de Beauvoir. A tal punto que podríamos pensar si no es mucho más ella que le hace darse cuenta a él de esta dificultad que lo contrario. ¿Ya? Puesto que ella en el año 1949 ya dice, no, la situación viene presignificada por otras personas o por normas éticas o normas sociales. Entonces, ese es para ella realmente el punto absolutamente fundamental para poder pensar la situación. Y ser mujer, pues entonces, será habitar una situación determinada o presignificada para las mujeres. ¿Ya? No digo por las mujeres, ¿ya? Es para las mujeres. ¿Ya? Por lo tanto, bien vemos que esta situación, es decir, vuelvo a repetir, esas presignificaciones que ya existen cuando yo llego al mundo, esas presignificaciones que determinan lo que sería el ser mujer,
No son esenciales, puesto que no están vinculadas directamente con lo que esta mujer es, pero tampoco son puramente nominalistas, porque son construcciones históricas. Así que la situación o la red de significaciones que determina lo que una mujer es, son construcciones históricas dentro de las cuales les toca vivir a las mujeres. Entonces, obviamente, esto le impone a Simone de Beauvoir repensar la situación de la mujer y sobre todo la relación que tiene la mujer con esas normas sociales que determinan la feminidad antes de que la mujer aparezca. Y ahí introduce en filosofía un concepto extremadamente interesante, que es el concepto de sumisión. ¿Ya? Y explica que para pensar el poder o para pensar la violencia del poder o la jerarquía entre hombres y mujeres, no basta con plantearse el problema desde el lado de las personas que ejercen el poder. También hay que preguntarse por qué las personas que padecen el poder aceptan padecer de este poder. Y peor aún, ¿por qué esas personas tal vez gocen de que se ejerce sobre ellas el poder? Esa es una Simone de Beauvoir que no se suele leer mucho, pero les juro que está en el segundo volumen del Segundo Sexo. ¿Ya? Es decir, esa idea que para pensar el poder no basta con pensar las personas que lo ejercen. También hay que pensar por qué ciertas personas aceptan que se ejerce sobre ellos el poder. Y esto, obviamente, este concepto de sumisión, pues también nos impone pensar o nos impone repensar el concepto de libertad. Y nos impone repensarlo por la razón siguiente. Solemos pensar, cuando pensamos el poder a raíz de casi toda la filosofía política, que debemos distinguir claramente o que debemos mantener una distancia casi inquebrantable entre obedecer y consentir. Y ese es casi el fundamento de todos los pensamientos del poder, por la razón siguiente. Solemos pensar generalmente que un poder consentido es un poder legítimo. Nosotros, ciudadanos, decidimos obedecer al resultado de las urnas. Por lo tanto, no es realmente una violencia que se está ejerciendo sobre nosotros, porque nosotros mismos aceptamos, nosotros mismos consentimos al juego político democrático. Al contrario, si es que alguien nos obliga a obedecer a algo, pues inmediatamente esto nos podría parecer ilegítimo, porque se nos está haciendo cierta violencia. Podríamos, además, distinguir la obediencia del consentimiento diciendo que si el consentimiento es legítimo, es porque es una ley interna a mí que decide aceptar. O sea, yo en mi interior decido aceptar. En cambio, cuando obedezco a algo, siempre es de cierta manera alguien desde el exterior que me está obligando a obedecer, que me está amenazando físicamente, que me está amenazando profesionalmente, etcétera, etcétera. Pues no obstante, vamos a ver que con Simone de Beauvoir vamos a tener que cuestionar esta diferencia entre obedecer y consentir, por la siguiente razón. Obedecer siempre es consentir a obedecer. Es decir, que en realidad nadie les puede obligar a obedecer a absolutamente nada. Si alguien viene a amenazarles físicamente, diciéndoles, exijo que tú hagas esto ahora mismo, pues ustedes perfectamente pueden decir, prefiero que me dispares a obedecer. Por lo tanto, a partir del momento en el cual ustedes obedecen, consienten a obedecer. ¿Ya? No hay obediencia que no sea consentida.
Entonces ahí vamos a tener que replantearnos tal vez el concepto de libertad. Entonces, la gran diferencia entre la situación masculina y la situación femenina, tal como vamos a verlo ahora mismo, es justamente esta dificultad que en la situación femenina existen determinaciones preexistentes a la encarnación de la feminidad en el mundo. Y para entender eso, debemos repartir de la posición del cuerpo de la mujer. ¿Qué es lo que tiene de específico el cuerpo de la mujer? Habíamos visto en una primera parte, cuando hablábamos de biología, que existían diferencias biológicas entre el cuerpo masculino y el cuerpo femenino. Y habíamos visto que la mujer está mucho más habitada por la especie animal que el ser humano. ¿Se acuerdan cuando hablamos de menstruación, etcétera, etcétera? La mujer cada 28 días, la naturaleza le recuerda que está sumamente vinculada a la especie. No obstante, la diferencia fundamental entre el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer, por decirlo rápidamente, es que desde el punto de vista fenomenológico, el hombre tiene 3 cuerpos y la mujer tiene 4 cuerpos. Ese es el núcleo del debate. Comencemos por el hombre. ¿Qué significa que el hombre tiene 3 cuerpos? Tomemos mi cuerpo, que es el ejemplo más fácil. Yo tengo un cuerpo fisiológico o un cuerpo biológico, pero también tengo mi cuerpo vivido, es decir, mi manera de vivir mi cuerpo fisiológico. Y tengo un tercer cuerpo, que es mi cuerpo tal como aparece en vuestros ojos. Es decir, mi cuerpo en tanto que objeto vuestro. Entonces, mi cuerpo sufre en realidad o padece en realidad un ser, mi cuerpo fisiológico. Un primer aparecer, tal como mi cuerpo me aparece a mí. Y un segundo aparecer, mi cuerpo tal como me aparece que les aparece a ustedes. ¿Ya? Por lo tanto, tengo en realidad 3 cuerpos. Obviamente, estos cuerpos no coexisten de manera absolutamente neutra. Es decir, todos sabemos que mi manera de vivir mi cuerpo y la manera según la cual ustedes perciben mi cuerpo están íntimamente vinculadas. Si ustedes me reflejan una imagen extremadamente mala de mi cuerpo, pues es bastante probable que yo me sienta mal en mi cuerpo. Al contrario, si la gente me refleja una imagen extremadamente positiva de mi cuerpo, pues yo voy a vivir bien en mi cuerpo. ¿Ya? Entonces, pues, el hombre, en tanto que este cuerpo tiene 3 cuerpos fundamentales. ¿Ya? Biológico, vivido y el cuerpo objetivizado en la mirada del otro. La mujer va un nivel más allá. Tiene 4 cuerpos. Y toda la inmensa diferencia para Beauvoir yace precisamente en la posibilidad de este cuarto cuerpo. ¿Ya? ¿Qué diablos es este cuarto cuerpo? Y Simone de Beauvoir explica. Pues tal como los hombres, las mujeres tienen un cuerpo fisiológico. Okay. Tal como los hombres, las mujeres tienen un cuerpo vivido. Okay. Tal como los hombres, las mujeres también viven su cuerpo en la mirada de los otros. Ok, ahí estamos a pares, hombres y mujeres. No obstante, dice, hay un cuarto cuerpo que la mujer tiene o que la mujer vive y que el hombre no. Y es mi cuerpo social. La inmensa diferencia para las mujeres es que se les añade una cuarta red de significación sobre sus cuerpos
que es precisamente la capa del cuerpo social. Pero, ¿Qué significa? Estefan, ¿no sería casi lo mismo el cuerpo en tanto que la mirada del otro y también el cuerpo en tanto la mirada social? ¿Es muy parecido? Para Beauvoir, no. Vamos a ver por qué ahora. ¿Ya? Voy a darles ejemplos. ¿Ah? Yo como hombre, mi cuerpo vivido está valorizado por mí, ¿ya? Y mi cuerpo vivido está valorizado por cada uno de ustedes. Entonces podríamos imaginar, al nivel fisiológico, mi cuerpo es calvo, nivel fisiológico. ¿Ya? Eso no es ni bueno ni malo, es así, punto. De momento no es ni bueno ni malo. ¿Ya? Obviamente, yo tengo que significar esta calvicie. Es decir, yo voy a tener que decidir lo que hago con ella. Si me hace sentir bien, si me hace sentir mal, si es algo positivo, si es algo negativo, etcétera, etcétera. ¿Y cómo voy a poder reforzar o tejer redes de significaciones sobre la calvicie de la cual yo padezco? Si ven que el simple uso del verbo padecer ya es una red de significación. Entonces, ¿cómo yo voy a poder resignificar eso? Pues va a depender, por ejemplo, de lo que significa calvicie para mi esposa. Es decir, es a raíz de la red de significación que ella proyectará sobre mi calvicie, que yo podré interpretar eso a favor o en contra. Eso no sabemos, ¿ya? Pero como mínimo es sobre su significación a ella que yo voy a poder reinterpretar esta significación. Ahora, ¿qué significa la calvicie? Una inquietud. Para mí la calvicie era la imagen que tengo de mí misma y la que tienen los otros. Lo fisiológico yo lo entendía como, por ejemplo, mi funcionamiento cardíaco, mi funcionamiento renal, mi funcionamiento neuromusculoesquelético. No, o sea, ser calvo es una característica biológica. De otra manera. Las significabas de otra manera, pero que esté ahí o que no esté ahí, eso es un dato fisiológico. La mujer, al contrario, ¿qué pasa con esta cuarta capa de significación? Imaginemos que mi esposa sea calva y que a mí me gusten las mujeres calvas. Pues entonces, en este caso, cuerpo fisiológico, mi mujer es calva. Cuerpo vivido, su manera a ella de vivir su calvicie. Cuerpo objetivado, su calvicie tal como yo la valoro. Pues en este caso, imaginemos que a mí me guste. Pero para las mujeres hay una cuarta capa significativa, que es la capa social. Es decir, aunque a mí me pueda gustar que mi esposa sea calva, socialmente una mujer calva ya significa algo. Es decir, que socialmente una mujer calva ya está valorado por todos juntos como algo positivo o como algo negativo. Lo que no existe para el hombre, o como mínimo lo que en 1949 no existía tanto para el hombre. ¿Ya? Por ejemplo, ser calvo no me bloquea para entrar a ciertas posiciones profesionales, porque no tiene un peso significativo social. En cambio, una mujer calva sí significa algo. O sea, ya está en desventaja social, porque ya existe esta red de significaciones preexistentes de las cuales hablábamos, según las cuales las mujeres deben llevar pelo, y preferentemente pelo largo, porque así marcan que son mujeres. ¿Ya? Por lo tanto, esta pequeña cuarta capa es realmente la que determina completamente la situación de la mujer. Y podríamos pensar, de hecho, en múltiples ejemplos. Tomemos el ejemplo de los senos. Yo conozco muchos hombres a los cuales les gusta que las mujeres tengan pocos senos. Por lo tanto, ellos valoran eso
positivamente. Pero si ven que al final no importa, porque aunque ellos valoren eso positivamente, hay por encima de ellos otra capa significativa, masiva, que se impone, y que es la capa significativa según la cual las mujeres deben tener senos para ser realmente mujeres, porque así cumplen su papel reproductivo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces es esta cuarta capa de significación que se impone incluso a las significaciones que nosotros podríamos aplicar al mundo, que realmente diferencia la mujer de los hombres. Por decirlo de otra manera, ser mujer, a diferencia de ser hombre, es vivir en un mundo que ya está presignificado. ¿Sí? Presignificado a nivel global, a nivel social. Sí, yo tengo una pregunta. Esta cuarta pared, bueno, nos habla más sobre un cuerpo social, ¿no? Pero este cuerpo social está ya atribuido históricamente, por Simón lo dice, entonces históricamente la mujer la define como alteridad, como un complemento básico, entonces es por eso que históricamente sí, claro, la mujer tiene ese rol social, que es una capa sobre todo. Sí, sí, claro, pero o sea, toda la dificultad es ¿por qué no existe esta cuarta capa para los hombres? O sea, esa es la duda. Esa es la dificultad fundamental. O sea, no, esperen. Hacemos las preguntas más tarde. En 1949, o sea, acuérdense que estamos redactando en 1949. Entonces, una vez que hemos entendido que la gran diferencia entre hombres y mujeres es en realidad esta cuarta capa significativa o esta cuarta capa fenomenológica, pues ya podemos entender en qué la diferencia entre hombres y mujeres es que viven en situaciones diferentes. Pero situaciones en el sentido fenomenológico de la palabra situación. Es decir, en el sentido red de significaciones. ¿Ya? Como hombre, manejo más las redes de significaciones que se imponen a mí que lo que pueden hacer las mujeres. Por lo tanto, la desigualdad no es una desigualdad de fuerza, de derechos, no. La desigualdad fundamental es una desigualdad fenomenológica. Es un problema de quién maneja las redes de significaciones. No obstante, una vez que hemos entendido esto, queda la dificultad de la sumisión. No hemos hasta ahora resuelto el problema de por qué las mujeres aceptan esta cuarta capa de significación que se les impone. Porque en realidad nadie puede imponerles realmente esto. En algún momento ellas deben aceptarlas para que esas redes se impongan a ellos. Y ahí una vez más es un problema de diferencia de situación entre el hombre y la mujer. Y Simone de Beauvoir explica: existen ciertas feministas que al parecer siguen sometiéndose a todos los patrones sociales de la feminidad. ¿Ya? Por ejemplo, yo conozco muchas mujeres feministas que se pintan los labios. Conozco muchas mujeres feministas que, por muy feministas que sean, quieren seguir siendo mujeres sexys, mujeres atractivas. ¿Eso implica que abandonaron el feminismo? ¿O esto implica, al contrario, que dada la situación en la cual ellas viven, ser feminista les impone o implica que ellas hagan esto? Pues es lo que vamos a ver ahora mismo. ¿Ya? Simone de Beauvoir explica que en realidad, puesto que la red de significación fundamental, este famoso cuarto nivel, está casi exclusivamente determinado por los hombres, quien se somete a esta red de significaciones tiene más ventajas o es más beneficioso someterse a esta red que no someterse a ella. Y eso podemos entenderlo fácilmente. O sea, me imagino que muchos de ustedes experimentaron eso. En muchas ocasiones en nuestras vidas sabemos que, a pesar de que las reglas sociales no nos sean beneficiosas, debemos someternos a ellas.
debemos someternos a ellas porque el costo que deberíamos pagar para poder salir de estas sería extremadamente alto. Imagino que todo el mundo conoce eso como mínimo en las relaciones profesionales, ¿ya? O sea, de vez en cuando nos gustaría decirle a la gente lo que realmente pensamos de ellos, pero obviamente el costo social a pagar sería extremadamente alto, ¿ya? Por lo tanto, en realidad no es que al someterse las mujeres sean moralmente inferiores a los hombres. No es un problema de inferioridad moral. O sea, no es ni siquiera eso. Simone de Beauvoir explica que al contrario es una estructura de costo-beneficio. Es decir, en un mundo completamente significado por una estructura patriarcal, pues puedo tener cierto interés, y de hecho tengo cierto interés a someterme a estas redes de significaciones. Más aún, explica, cuando estamos prisioneros de una red de significaciones, lo más probable es que vayamos hasta cambiar nuestras preferencias para poder conformarnos con el modelo. Es decir, que voluntariamente vamos a decidir o vamos a intentar convencernos de ciertas cosas para no romper el modelo, para no enfrentarnos con el modelo. Esto podríamos, para explicar eso, podríamos retomar el ejemplo de un economista que se llama Amartya Sen, que explica exactamente eso. Amartya Sen hace estudios de economía en India y nota algo extremadamente grave. Dice, en las familias pobres, las mujeres piensan, o las mujeres suelen pensar, que necesitan consumir menos calorías que en las familias ricas. Y se pregunta, pues, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué esas mujeres piensan eso? Y llega a la conclusión según la cual, puesto que no tienen acceso a la comida, su modo de protección es intentar convencerse que no la necesitan. Porque en realidad es una especie de casi protección psicológica. Eso nos permite entender cómo un ser humano puede llegar a voluntariamente escoger algo que le es objetivamente perjudicial. Gracias. O sea, porque obviamente esa es la dificultad fundamental. ¿Por qué las mujeres aceptan someterse a este orden si no le es beneficioso? Pues justamente para protegerse aún más del sistema. Porque la mejor manera para poder protegerse de un sistema opresor es de convencerse que no es un sistema opresor. Y así nos protegemos de eso. Así que si ven que podríamos imaginar que existan dos tipos de mujeres diferentes, explica Simone de Beauvoir. Uno, las mujeres que se someten por alguna razón estratégica. Entendieron bien cuál es el sistema, simplemente entendieron también que les es extremadamente beneficioso participar de ese sistema, porque el precio a pagar para salir es extremadamente alto. Y hay una segunda razón por la cual las mujeres podrían llegar a este someterse, y ya no es de manera absolutamente voluntaria y consciente para protegerse del sistema, sino al contrario, de manera absolutamente inconsciente para no sentir el peso psicológico del sistema. Así que hagan lo que hagan, al final se someten. Entonces, ya sea por adaptar sus preferencias al sistema, o sea porque realmente saco beneficios del sistema, en ambos casos tengo cierto interés a la sumisión. Por ejemplo, ¿por qué las mujeres se depilan las piernas? ¿Sí ven que es algo extremadamente sorprendente? Y no obstante, entendemos por qué. Explicación número 1. Las mujeres entendieron
que si yo voy a una entrevista de trabajo con una falda, sin las mujeres, sin las piernas depiladas, pierdo puntos. O sea, realmente pierdo puntos. Por lo tanto, tengo interés en hacerlo. Segunda opción. Puesto que el costo psicológico de decirme, lo hago porque acepto conscientemente someterme al sistema para poder gozar de ciertos beneficios, es demasiado alto, pues voy a intentar convencerme yo misma que ser mujer es depilarse las piernas. Porque atrae, porque es mucho más femenino, es mucho más sexy, es mucho más... ¿ya? Pero si ven que al final la dificultad es que en ambos casos me depilo las piernas. Es decir, que al final, sea por un camino o por el otro, en ambos casos me someto a las redes de significaciones. Entonces, al final, lo importante filosóficamente de esto es que vemos que a diferencia de Sartre, lo que Simone de Beauvoir nos permite pensar, lo que Sartre en 49 todavía no pensaba, es esta idea según la cual, si bien estoy completamente libre, mi libertad siempre se da en situación. Y que por lo tanto tal vez existan grados de libertad. Todos estamos libres, pero por la situación que pesa sobre nuestros hombros, tal vez no todos podamos tomar exactamente las mismas decisiones. Es lo que les decía. Hacer un acto libre en una situación masculina o en una situación femenina no es la misma cosa, no es el mismo riesgo, no padecemos la misma violencia. Último punto. Podríamos decir entonces tal vez que lo que cambia al cambiar la situación entre el hombre y la mujer por esta cuarta capa significativa, para hablar como los economistas, es que al final el costo de oportunidad de la libertad es mucho más alto en el caso de la mujer que en el caso del hombre. Por ejemplo, a mí me es muy fácil rebelarme contra significaciones masculinas porque en realidad no están completamente dadas. Por lo que el precio a pagar no es tan alto que rebelarse contra significaciones fenomenológicas que ya están dadas, que ya están predeterminadas. Entonces, por decirlo filosóficamente, lo que Simone de Beauvoir aporta al existencialismo es lo que Sartre en El ser y la nada no lograba aportar, es una teoría concreta de la libertad. Cuando Sartre aportaba una teoría formal de la libertad. El sujeto está completamente libre, sí. No obstante, explica Simone de Beauvoir, a la hora de actuar, es decir, a la hora de concretar esta libertad, ahí de repente actuamos dentro de redes significativas diferentes. Esta filosofía permite como mínimo hacer 3 avances. 1. Nos permite desculpabilizar a las mujeres. Es decir, porque saben que la típica objeción machista al feminismo es que a las mujeres les gusta someterse. Es la idea según la cual, si no les gustaría someterse, no lo hubieran hecho tanto tiempo. ¿Ya? Pues Simone de Beauvoir nos permite entender que no es un problema de que me guste o no me guste. Es un problema que nuestras 2 libertades, hombres y mujeres, no actúan dentro del mismo marco. Segundo, nos permite también entender que esta sumisión no es un destino. Para acabar con esta sumisión, bastaría, es un trabajo inmenso, ¿eh? Pero bastaría pues modificar esta cuarta capa significativa. O hacerla reventar, o modificarla. Pero si toco esta cuarta capa significativa, toco el marco dentro del cual las mujeres toman sus decisiones concretas, por lo tanto, les estoy regalando más libertad, o ellas están tomando más libertad. ¿Ya? Si ven que la lucha es un problema fenomenológico.
Y tercer punto, ese es bueno para nosotros, permite también entender que ningún hombre es individualmente culpable de eso. Es decir, que ningún hombre de por sí como único individuo decide explotar o someter a las mujeres. El problema es estructural, el problema es un sistema, es un sistema fenomenológico que se impone a las mujeres. Por lo tanto, la verdadera lucha feminista, según Simone de Beauvoir, debería jugarse a dos niveles diferentes. Y por eso es una inmensa revolución, tal como habíamos dicho en la clase 1, a diferencia de las otras revoluciones. ¿Ya? Se debe jugar tanto al nivel macroscópico que al nivel microscópico. Es decir, que en realidad no se pueden distinguir. Por un lado, al nivel macroscópico, vamos a modificar esta cuarta capa significativa. De ahí la lucha fundamentalmente política. Por ejemplo, en Suecia vamos a aceptar que los niños varones orines sentados. ¿Ya? Para decir que incluso en el baño no es que uno esté de pie y el otro sentado, es decir, a diferentes niveles. No, vamos a enseñar a los niños que también deben orinar sentados. Obviamente no nos importa que los niños orinen sentados. Lo que queremos modificar es el símbolo o la cuarta capa significativa que está detrás de la diferencia. Los niños orinan de pie y las niñas orinan sentadas. Vamos a modificar también, por ejemplo, la red de significaciones en los juguetes, según la cual todos los juguetes femeninos llevan a decir que el modelo de la niña buena es la niña quieta, cuando al contrario, el modelo del niño bueno es el niño superactivo, creativo, que hace un millón de cosas. Una vez más, parece una lucha extremadamente pequeña, parece una lucha detrás de la cual de hecho mucha gente se ríe de eso, pero en realidad no, es una lucha fenomenológica. Estamos cambiando esa cuarta capa. Y también esta revolución deberá jugarse, tal vez sea lo más difícil, al nivel microscópico. Es decir, que las mismas mujeres en sus vidas individuales deberán asumir que deben participar plenamente de la ruptura de este marco. Y de este marco que no es exclusivamente el marco del Estado, el marco de las superestructuras, dirían nuestros amigos marxistas. No, este marco está en todas partes. Por ejemplo, en Ecuador nunca escuché en una cena una mujer decir: ¿cuánto me encanta hacer el amor con mi novio? Sí escuché hombres decirlo, una mujer nunca. Esto no vamos a cambiarlo con el Estado. O sea, no podemos votar una ley a favor de eso. Y no obstante, participa plenamente de la cuarta capa simbólica que se impone a las mujeres. ¿Ya? Por lo tanto, por un lado, lucha política a nivel del Estado, pero que debe necesariamente acompañarse de la lucha microscópica al nivel individual. Muchas gracias por su atención en esas 4 sesiones.